El calor del desierto de Sonora era implacable, y parecía que el sol no tenía intención de ceder ni un poco de su dominio. Mi nombre es Martín, y junto a mi escuadrón de la Guardia Nacional habíamos sido asignados para patrullar un tramo de carretera, conocido por los frecuentes ataques de bandas criminales. Era una tarea rutinaria, o al menos eso creíamos al inicio. Nuestro convoy avanzaba lentamente por el camino polvoriento, levantando nubes de arena que se fundían con el horizonte. Las radios crepitaban con estática, y de vez en cuando un chiste o un comentario sobre el calor rompía la monotonía del trayecto. Sin embargo, había una tensión subyacente que ninguno de nosotros podía ignorar. Sabíamos que esos caminos eran peligrosos y que cualquier momento de distracción podía ser fatal. A medida que el sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, nos detuvimos para descansar y revisar el equipo. El desierto en su inmensidad tenía un silencio casi ensordecedor, interrumpido solo por el susurro del viento entre los arbustos. Fue entonces cuando notamos que uno de los vehículos había comenzado a fallar. El motor tosió y se apagó, dejándonos varados en medio de la nada, sin comunicación efectiva. Debido a la falta de cobertura y las radios inestables, sabíamos que teníamos que actuar rápido. Decidimos establecer un perímetro alrededor del convoy, mientras algunos de nosotros intentábamos reparar el vehículo. La noche se acercaba, y con ella, la incertidumbre de lo que podría acecharnos en la oscuridad. El desierto por la noche es un lugar completamente diferente. La temperatura cae drásticamente, y el silencio se vuelve aún más profundo. Las estrellas emergen en un espectáculo impresionante, pero su belleza no logra distraernos de la creciente sensación de vulnerabilidad. Mientras trabajábamos en el motor, un extraño sentimiento de ser observados comenzó a invadirnos. Uno de mis compañeros, de nombre José, mencionó que había visto algo moverse a la distancia, pero en la penumbra era difícil distinguir entre sombras y realidad. Finalmente, el motor volvió a la vida, aunque de manera intermitente. Decidimos no arriesgar más y continuar avanzando hasta encontrar un lugar más seguro para pasar la noche. Sin embargo, apenas habíamos recorrido unos kilómetros cuando el vehículo volvió a fallar, dejándonos nuevamente expuestos. Sin opciones, nos refugiamos en un pequeño cañón al costado de la carretera, esperando que la geografía nos ofreciera algo de protección. Mientras nos asentábamos, la oscuridad se cerró completamente a nuestro alrededor. El viento comenzó a aullar a través del cañón, creando un sonido inquietante que parecía mezclarse con susurros inintengibles. Tratamos de mantenernos ocupados, montando guardia en turnos, pero el cansancio y la ansiedad eran difíciles de ignorar. Fue durante mi turno de vigilancia cuando lo vi, una figura solitaria, de pie en la cresta del cañón, inmóvil contra el cielo estrellado. Al principio pensé que era una ilusión óptica, un juego de luces y sombras, pero a medida que mis ojos se ajustaban, supe que no estaba solo en mi percepción. Llamé a mis compañeros y juntos observamos, con creciente inquietud, cómo la figura permanecía allí, sin moverse. No sabíamos quién o qué era, pero su presencia era suficiente para mantenernos en alerta. Intentamos usar nuestras linternas para iluminarlo, pero la distancia y la oscuridad absorbían la luz, devolviéndonos solo sombras. Decidimos que lo mejor era esperar al amanecer para evaluar la situación con claridad. Las horas se arrastraron lentamente. La figura nunca se movió, pero tampoco desapareció. Finalmente, el primer atisbo de luz del día comenzó a desvanecer las sombras del cañón. Sin embargo, para nuestra sorpresa, la figura había desaparecido sin dejar rastro. Nos reunimos para discutir lo que habíamos visto. Todos coincidimos en que no había sido una alucinación compartida, pero sin pruebas, era difícil saber qué pensar.
Con el motor del vehículo finalmente funcionando de nuevo, decidimos no arriesgarnos más y continuar nuestro trayecto. Sin embargo, esa experiencia nos había dejado una sensación de inquietud que no podíamos sacudirnos. El desierto, con todo su silencio, parecía ocultar secretos que tal vez nunca llegaríamos a comprender. El viento soplaba con fuerza en la frontera norte, levantando nubes de polvo que golpeaban contra las ventanas de nuestra base remota. Me llamo Alejandro y formo parte de la Guardia Nacional. Nuestro puesto, una pequeña instalación fortificada en medio de la nada, servía como un punto de control para vigilar los movimientos en esta parte de la frontera. La rutina siempre había sido monótona, hasta que recibimos una transmisión que cambiaría todo. Eran las primeras horas de la madrugada, particularmente fría cuando la radio cobró vida de repente. La estática era densa, pero entre los crujidos y silbidos logramos discernir un mensaje de auxilio proveniente de un puesto avanzado cercano. El mensaje era confuso y entrecortado, pero el pánico en la voz del operador era inconfundible. Hablaba de una situación fuera de control, pero no logramos captar más detalles antes de que la transmisión se cortara abruptamente. Sin tiempo que perder, nuestro comandante organizó un grupo para investigar. Sabíamos que algo grave debía estar ocurriendo, ya que las comunicaciones eran nuestra línea de vida en ese entorno remoto. Partimos al amanecer, un pequeño convoy de vehículos avanzando por el desierto helado. A medida que nos acercábamos al puesto avanzado, la sensación de inquietud crecía. La radio permanecía en silencio, y el único sonido era el constante murmullo del motor y el viento azotando la carrocería. Al llegar, el lugar parecía desierto. Las puertas estaban abiertas de par en par, y no había señales de movimiento. Al entrar, la sensación de abandono era casi palpable. Las luces parpadeaban intermitentemente, y el aire estaba impregnado de un olor metálico. Nos desplazamos con cautela, las armas listas, mientras tratábamos de entender qué había pasado. Lo primero que encontramos fue el centro de comunicaciones. La consola estaba encendida, pero la pantalla mostraba solo estática. Uno de mis compañeros, Carlos, logró recuperar algunas grabaciones de seguridad. Las imágenes eran borrosas, pero mostraban a los soldados del puesto en este estado creciente de paranoia. Había escenas de discusiones acaloradas, movimientos erráticos y, lo más inquietante, momentos en los que parecían reaccionar a algo fuera de vista de la cámara. Mientras revisábamos, un sonido nos hizo girar. Provenía del fondo de la instalación, un golpeteo rítmico que resonaba en los pasillos vacíos. Nos dirigimos hacia el origen del ruido. Nuestros pasos resonaron en silencio. Llegamos a una puerta entreabierta, más allá de la cual se encontraba el almacén de suministros. Al entrar, encontramos a un solo hombre, desaliñado y cubierto de polvo, golpeando rítmicamente una tubería con un trozo de metal. Lo reconocimos como uno de los operadores de radio del puesto. Al vernos dejó caer la varilla y comenzó a balbucear sobre las voces y algunas sombras. Estaba claramente desorientado y tratamos de calmarlo para obtener alguna respuesta coherente. Poco a poco logramos entender que había estado allí solo desde que sus compañeros habían desaparecido de una manera misteriosa durante la noche. Con el operador ahora bajo nuestro cuidado, nos enfrentamos a la tarea de revisar el resto del puesto para poder encontrar cualquier pista sobre lo que había sucedido. Los dormitorios estaban en desorden, como si sus ocupantes hubieran salido apresuradamente. En la cantina, los restos de una comida en medio terminar se habían convertido en un festín para los insectos. Todo sugería una evacuación abrupta, pero sin señales de lucha. Nuestro comandante decidió que lo mejor era regresar a nuestra base con el operador para poder reportar y analizar dicha situación. Sin embargo, mientras nos preparábamos para partir, la radio del puesto cobró vida nuevamente, emitiendo una cacofonía de estática y fragmentos de palabras que parecían repetir una y otra vez la palabra peligro.
Era como si el mismo desierto tratara de advertirnos de algo que aún no comprendíamos. El viaje de regreso fue tenso. El operador, aunque más calmado, permanecía en silencio, mirando por la ventana con una expresión perdida. Al llegar a nuestra base, fuimos recibidos por una preocupación palpable de nuestros compañeros. Las noticias de nuestro hallazgo se esparcieron rápidamente y el desconcierto se mezcló con el miedo. En los días que siguieron, se enviaron equipos de investigación para tratar de desentrañar el misterio del puesto abandonado. Sin embargo, nunca se encontró ninguna evidencia de lo que había ocurrido. Los soldados desaparecidos jamás fueron hallados y las grabaciones de seguridad, aunque inquietantes, nunca ofrecieron respuestas claras. Las celebraciones del Día de la Independencia en nuestro país siempre ha sido motivo de orgullo y alegría. Sin embargo, ese año, algo en el aire se sentía distinto. Mi nombre es Javier, y junto a mis compañeros de la Guardia Nacional, habíamos sido asignados para asegurar que los eventos se desarrollaran sin incidentes. Todo parecía normal hasta que comenzó a oscurecer. Las calles estaban llenas de luces, música y el aroma tentador de la comida típica. Las familias se reunían en la plaza central, esperando con ansias el grito de independencia. Mientras tanto, nosotros patrullábamos las calles, atentos a cualquier signo de desorden. La tensión, aunque sutil, era palpable. Al anochecer algo cambió. Un grupo de jóvenes comenzó a provocar disturbios cerca del escenario principal, donde se esperaba que el alcalde diera el grito. Al principio pensamos que era solo la típica algarabía de aquellos que habían bebido un poco de más. Sin embargo, cuando uno de ellos lanzó una botella que se rompió contra el suelo, supimos que teníamos que intervenir. Nos acercamos al grupo, tratando de dispersarlo sin usar la fuerza. La multitud que se había reunido para ver el espectáculo comenzó a murmurar inquieta. Fue entonces cuando noté que los jóvenes no parecían actuar por cuenta propia. Sus movimientos eran erráticos, sus ojos vacíos, como si estuvieran en trance. Algo no estaba bien. De repente, uno de mis compañeros recibió un golpe y cayó al suelo. La situación escaló rápidamente. Mientras tratábamos de controlar a los alborotadores, la multitud comenzó a entrar en pánico, y el caos se extendió como fuego. Había gritos, carreras y la música cesó abruptamente, reemplazada por una cacofonía de miedo. Mis superiores nos ordenaron replegarnos al centro de la plaza para poder proteger a las familias que se habían quedado atrapadas en el tumulto. A medida que los minutos se convertían en una eternidad, la situación parecía empeorar. Los disturbios se extendieron por las calles adyacentes y la sensación de que algo más siniestro estaba en juego se hizo imposible de ignorar. Mientras tratábamos de coordinar una respuesta efectiva, noté que algunas personas de la multitud comenzaban a moverse de manera extraña, como si estuvieran siendo guiadas por una fuerza invisible. Intenté comunicarme con ellos, pero sus ojos estaban perdidos, fijos en un punto más allá de la realidad. Era como si una presencia oscura hubiera tomado el control, manipulando los hilos del caos. La noche avanzaba y la situación se volvía cada vez más peligrosa. Los refuerzos tardaban en llegar y el pánico colectivo crecía. Fue entonces cuando el alcalde decidió acalmar la multitud. Subió al escenario para dar el grito. Su voz, normalmente firme y autoritaria, resonó por la plaza, pero en lugar de calmar a la multitud, parecía exacerbar el orden. En medio del tumulto, una figura solitaria surgió entre la multitud, avanzando directamente hacia el escenario. Era un hombre mayor, su rostro cubierto de sombras, y su presencia parecía proyectar una sensación de temor palpable. Intenté acercarme para detenerlo, pero la multitud formaba una barrera infranqueable. El hombre subió al escenario y se colocó junto al alcalde. Nadie sabía quién era, pero su voz, cuando habló,
cortó el aire como un cuchillo. Habló de viejas heridas, de cuentas pendientes con el pueblo, y a cada palabra el terror en la multitud crecía. Era como si estuviera desenterrando secretos olvidados, despertando un miedo colectivo. De repente, el caos alcanzó su punto álgido. Hubo un estallido y las luces de la plaza se apagaron, sumiéndonos en la oscuridad. El pánico se convirtió en histeria, y nosotros, en medio de la confusión, luchamos por mantener la calma y guiar a la gente hacia la seguridad. Finalmente, con la llegada de los refuerzos, logramos restaurar un cierto orden. Las luces volvieron, revelando una plaza transformada por el caos. El hombre misterioso había desaparecido, dejando tras de sí una sensación de inquietud que calaba hasta los huesos. Aquella noche, mientras nos retirábamos, una pregunta persistía en mi mente. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué había desatado en nuestro pueblo? Las celebraciones habían terminado, pero el eco de sus palabras seguía resonando en nuestras mentes, pues sabíamos que lo ocurrido no había sido obra del azar, sino de algo más que había estado latente entre nosotros. La lluvia caía con una intensidad que parecía borrar los caminos de tierra, mientras nuestro convoy avanzaba lentamente por la Sierra Madre. Éramos un pequeño grupo de la Guardia Nacional, enviados para investigar las desapariciones recientes en un pueblo remoto. Nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo, pero los rumores hablaban de algo más que simples capturas. Mi nombre es Luis, y ese día llevaba 3 años en el servicio, pero el peso de la incertidumbre sobre lo que encontraríamos hacía que me sintiera como un novato. Llegamos al pueblo al anochecer. Las calles eran poco más que senderos de barro entre casas de adobe, y la atmósfera era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Los habitantes nos miraban con una mezcla de temor y esperanza, como si fuéramos su última oportunidad para recuperar la paz. Nos instalamos en la pequeña plaza central, junto a la iglesia, y comenzamos a recabar información. El alcalde, un hombre de rostro curtido y mirada cansada, nos explicó que las desapariciones habían comenzado hace un mes. Al principio, pensaron que eran incidentes aislados, pero pronto se dieron cuenta de que era algo más oscuro. La gente habla de las minas, dijo, señalando hacia las montañas. Dicen que están malditas, que algo despierta en ellas por la noche. Nuestro capitán, un hombre pragmático poco dado a las supersticiones, organizó una patrulla para investigar las minas al día siguiente. La noche transcurrió en un silencio inquietante, roto solo por el ocasional aullido del viento. Mi compañero bromeaba sobre los fantasmas que podrían estar en las minas mientras preparábamos nuestro equipo, pero podía ver en sus ojos que estaba tan nervioso como yo. Partimos al amanecer, la luz del sol apenas logrando atravesar el manto de nubes grises. El sendero hacia las minas era estrecho y escarpado, bordeado por árboles cuyas ramas parecían extenderse como garras. A medida que ascendíamos, el aire se volvía más frío y denso, y un extraño silencio se apoderaba del entorno. Era como si el bosque mismo contuviera el aliento, observándonos. Llegamos a la entrada de la mina al mediodía. Era una abertura oscura y cavernosa en la ladera de la montaña, bordada de maderas podridas y carteles de advertencia que habían sido ignorados durante años. Entramos con cautela, nuestras linternas apenas arañando la oscuridad que se extendía ante nosotros. El interior de la mina era un laberinto de túneles y galerías, un eco de voces perdidas que resonaba por doquier. A medida que avanzábamos, encontramos signos de actividad reciente, herramientas abandonadas, restos de fogatas y, lo más inquietante, marcas en las paredes que parecían garabatos sin sentido. Algo o alguien había estado aquí, pero no sabíamos cuánto tiempo hacía que habían partido. De repente, un ruido metálico resonó en la oscuridad, haciendo que todos nos detuviéramos en seco.
El sonido venía de más adelante, donde el túnel se bifurcaba. El capitán nos hizo señas para que nos acercáramos con cautela, nuestras armas listas. Al llegar a la bifurcación, vimos una figura encorvada sobre una pila de escombros, murmurando para sí misma. Era un hombre, sucio y desaliñado, como si llevara semanas sin ver a la luz del día. Al vernos se encogió de miedo y comenzó a balbucear sobre las voces en la oscuridad y las sombras que se mueven. Tratamos de calmarlo, pero su mirada era la de alguien que había visto cosas que su mente no podía comprender. Mientras lo escoltábamos de regreso a la entrada, otro ruido nos detuvo, un susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. El hombre comenzó a gritar, señalando hacia los túneles detrás de nosotros. «¡Ellos vienen!», chillaba. «No podemos escapar». Su pánico era contagioso y aunque no veíamos nada, el miedo comenzó a arraigarse entre nosotros. El capitán ordenó la retirada y corrimos hacia la salida, los pasos resonando como tambores en la penumbra. Al emergir a la luz del día, un alivio palpable nos envolvió, pero el hombre seguía gritando sobre las sombras. Regresamos al pueblo con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras tratábamos de descansar, el viento volvió a aullar, trayendo consigo un eco distante de lo que habíamos enfrentado en la mina. No sabíamos qué era real y qué no, pero una cosa era segura: algo en esas montañas observaba, esperando su momento. Y bien, comunidad, ¿qué les parecieron estos relatos? Quiero mandarle un saludo a toda la Guardia Nacional y a todas las personas que llegaron al final de este video. Si son nuevos por aquí, agradezco que se suscriban, compartan, den like, comenten este video con la palabra Guardia Nacional. Eso nos ayudará a que la plataforma le dé mayor proyección y alcance. Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Relatos nocturnos.